Seguimos con matemáticas 4. Ahora vamos a ver el tema de logaritmos comunes. Un logaritmo común es simplemente el logaritmo de algún número, por ejemplo 27, pero en base 10. Por esto se llama logaritmo común, porque la base es 10. Otro tipo de logaritmos son los logaritmos naturales. Que en este caso tienen como base la exponencial. Estos se abrevian como ln, dando a entender logaritmo natural. Pero bueno, esos son otro tipo de logaritmos. Nosotros vamos a estar viendo los logaritmos comunes que tienen base 10. Ahora vamos a ver también las reglas para calcular el logaritmo de cualquier número. Para calcular el logaritmo, por ejemplo, de este número, necesitamos de dos cosas. La primera es la característica o parte entera, y la segunda cosa que necesitamos es la mantisa o parte decimal. Entonces, si la característica, por ejemplo, cuando yo les diga cómo calcular, se me queda 7, por ejemplo, y la mantisa o la parte decimal es 10, 12, entonces el logaritmo del número sería 7.1012, por ejemplo. Eso es lo que nos va a decir la característica y la mantisa. Ahora bien, vamos a ver cómo calcular cada uno de estos. Para calcular la mantisa, para empezar, necesitamos considerar lo que es la posición de referencia, que vamos a abreviar como PR, posición de referencia. La posición de referencia es la posición ubicada entre los dos primeros dígitos significativos. Por ejemplo, para el número 17.215, los dos primeros dígitos significativos son el 1 y el 7, y la posición de referencia estaría ubicada entre el 1 y el 7, marcada con ese asterisco. En otro ejemplo, por decir el 27.32, la posición de referencia siempre queda entre los dos primeros dígitos significativos, que en este caso son el 2 y el 7, y quedaría marcada, por ejemplo, con este asterisco. Otro ejemplo sería el 0.010, que en este caso los dos primeros dígitos significativos serían el 1 y el 0, y aquí quedaría la posición de referencia, por algunos ejemplos. Entonces, para calcular la característica, esta se calcula o es igual al número de dígitos que separan la posición de referencia, marcada con este asterisco en los ejemplos, y el punto decimal. Por ejemplo, para el primer caso, el punto decimal se encuentra al final. Para el segundo ejemplo, el punto decimal ya queda marcado acá. Y para el tercer ejemplo, el punto decimal está en esta posición. Entonces, para el primer número, la característica sería, como nos dice, el número de dígitos que separan la posición de referencia y el punto decimal. Entonces sería 1, 2, 3, 4. Entonces, para el primer ejemplo, la característica sería 4. Para el segundo ejemplo,
solo hay un dígito que lo separa, la característica sería 1. Y para el último ejemplo tenemos dos dígitos que separan al punto decimal y a la posición de referencia. Eso es en cuanto al valor numérico. Ahora bien, también se debe considerar el signo de la característica. Si recorremos de la posición de referencia y el punto queda a la derecha, va a ser positivo, signo positivo. Si vamos de la posición de referencia al punto decimal, va a tener signo positivo. Y si lo que recorremos de derecha, de izquierda a derecha, como en este ejemplo, es del punto decimal a la posición de referencia, va a tener signo negativo la característica. Y así es como calculamos la característica de un logaritmo común. Ahora vamos a ver cómo calcular la mantita con ayuda de las tablas.